Dios de todo lo que hay. Él es el Dios de todo. Tu gobierno inamovible, Dios de toda autoridad. No hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible,
Dios de todo lo que era. Él es el Dios de todo. Tu gobierno inamovible es, Dios de toda autoridad. No hay nadie tan perfecto como tú. Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible es, Dios de toda autoridad. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana, que Dios nos permite reunirnos como todos los domingos, ya para finalizar este año 2020, que sin duda ha sido un año diferente, pero siempre acompañado de la bendición y del respaldo de Dios para nuestras vidas. Qué bueno es poder saludarles. Ojalá que hayan pasado una semana llena de la bendición de nuestro Padre y que juntamente con su familia estén disfrutando de este tiempo que, como mencionaba, diferente, pero siempre muy bendecido por nuestro Dios. Gracias a Dios por las personas que ya están conectadas. Por ahí leí algunos nombres y más tarde estaré mencionándoles, así es que les invito a que ustedes aporten a esta transmisión poniendo su nombre, enviando saludos si usted gusta hacerlo, ya que estaremos mencionándoles al final. Nos agrada mucho saber que este año ha sido de bendición para muchos. Hemos tenido algunas dificultades, algunas pérdidas que estaré mencionando al final, pero sabemos que nuestro buen Dios tiene el control de nuestras vidas y por eso es motivo de adoración y de exaltación a nuestro buen Dios. Este es un tiempo en el que Dios ha ocupado y ha determinado que Misión Cristiana del Calvario México esté siendo edificado a través de su palabra. Y quiero aprovechar esta mañana para transmitir ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios, a través de nuestras autoridades del cuerpo ministerial, ha estado hablando a nuestras vidas y nos ha llevado pues a un tema que para mí es fundamental en la vida del cristiano, del discípulo de Dios, y es de la obediencia, que necesaria es en la vida de un hijo de Dios ser obediente y ser obediente a nuestro Dios. El apóstol ha estado predicando en Reforma Apostólica acerca de la obediencia y de cómo muchas veces podemos equivocar la forma en la que estamos obedeciendo, porque a veces mezclamos nuestros pensamientos, nuestra forma de creer y no lo que el Señor ordena en su palabra. Por eso esta mañana yo quiero fundamentar esta enseñanza de la obediencia pues en la vida del modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Y en la palabra nos muestra Él cómo la obediencia que Él siempre tuvo al Padre le ayudó en muchos ámbitos de su vida. Y esta mañana yo quiero que ustedes me ayuden a encontrarlos, pero sobre todo los podamos aplicar en nuestra vida. Eso es lo que Dios persigue cuando permite este tipo de enseñanzas. No que usted sepa más, sino que juntos podamos ejecutar y expresar la vida de Cristo en nuestras vidas.
quiero que abran su escritura y es importante que la corroboremos en el libro de Juan y vamos a buscar el capítulo 7 y versículo 1 en adelante. Vamos pues a compartir esta palabra del Señor y me gustaría que todos los niños también que están ahí con sus papás tomaran su escritura y pudiésemos poner toda nuestra atención a lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Voy a estar usando una versión que se llama versión Biblia libre, pero ustedes lo pueden hacer ahí en su escritura o sus dispositivos, pero siempre siguiendo con su vista la lectura. Y voy a empezar en el versículo 1, porque desde ahí y siempre la palabra nos instruye a la verdad. Dice el versículo 1, después de esto, Jesús se dedicó a ir de un lugar a otro por toda Galilea. Él no quería hacer lo mismo en Judá, porque los judíos, dice la escritura, intentaban matarle. Cuando yo leía este capítulo, porque lo leí completo y les invito a que lo lean completo, desde el versículo 1 puedo ver cómo la obediencia de Jesús lo llevó a cuidar de sí mismo, porque nos enseña la escritura que iba de un lugar a otro, pero evitó ir a Judea porque dice que ahí los judíos intentaban matarlo. ¿Qué nos enseña la escritura al ver a Jesús teniendo cuidado de sí mismo? Bueno, definitivamente, hermanos, Dios no nos ha diseñado para morir de obesidad. Dios no nos diseñó para morir alcohólicos, diabéticos, con enfermedades causadas por el estrés, depresión. Me enseña a mí la escritura y me enseña la vida de Jesús que la obediencia a nuestro Dios tiene que ver mucho con lo que yo hago con mi vida. Los celos, las malas relaciones, el no cuidar mi templo, que es el templo del Espíritu de Santo, ¿verdad? Me lleva a entender que Cristo aún en eso obedeció, no se expuso, no expuso su vida a que los judíos lo tomaran y lo mataran. Y más adelante les voy a explicar la importancia de por qué lo estaba haciendo y lo vamos a tener más claro. Pero en esta mañana yo quiero decirles, amados hermanos, Misión Cristiana del Calvario, es responsabilidad nuestra cuidar nuestras vidas, cuidarnos, y la pandemia nos ha ayudado mucho a entender hasta qué grado debemos cuidar nuestra vida. Por eso yo les invito, y no es un eslogan, a que se mantengan en casa. Es importante saber el cuidado que debemos tener de nuestras vidas. Si usted tiene que salir y de andar como Jesús andaba de un lugar a otro, tome sus precauciones. No seamos imprudentes en este tiempo, porque Dios necesita de sus hijos para que su reino sea expandido en la tierra. Es importante también que nosotros notemos, como yo les mencionaba, no fuimos destinados a morir porque no sabemos comer, porque no sabemos administrar nuestros sentimientos y estamos quizás en depresión. La situación de pandemia nos ha puesto en situaciones difíciles, pero no para los hijos de Dios, amados hermanos. Aprendamos de Jesús en esta mañana a cuidar de nuestra vida y a no exponernos para no ocasionar que nuestro tiempo en esta tierra sea acortado. Debemos tener cuidado. Voy a seguir en el versículo 2.
Y dice la palabra del Señor, voy a tratar de reiniciar este programa porque parece que no me está respondiendo, pero vamos al versículo 2. Dice, pero como ya casi era la fecha de la fiesta judía de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron, debes marcharte a Judea para que tus seguidores puedan ver los milagros que puedes hacer. Miren, pongan atención, cómo los hermanos le estaban hablando, pues definitivamente con una verdad, pero no una verdad que correspondiera al reino de Dios, porque le decían, ve y debes mostrarle a tus seguidores lo que tú puedes hacer. Y dice el versículo 4, ninguno que quiera ser famoso mantiene ocultas las cosas que hace. Si puedes hacer tales milagros, entonces muéstrate al mundo. Miren la óptica de los hermanos de Jesús, queriéndole llevar a un propósito por el cual él no había sido llamado. Sin embargo, Jesús los ubica y él primeramente, por obediencia a su Padre, no iba a permitir este tipo de incitaciones que los hermanos le estaban haciendo. Claro, algunas veces nosotros pensamos que mostrar al Señor es lo que hemos sido llamados, pero no de una forma desordenada. Jesús entendió que él no había venido a hacerse famoso, como dice esta versión, y por eso me encantó esta versión. El objetivo de Jesús no era hacerse famoso ni que la gente creyera por sus milagros. Eso era superficial, aunque viene de Dios y procedía de Dios. Jesús no perseguía la gloria para él. Qué importante es entonces obedecer a nuestro Dios y estar sabidos que la obediencia nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Amados hermanos, sé que Dios quiere y puede bendecirnos, prosperarnos. Algo que ha detenido la mano de Dios en hacer estas cosas es porque aún no somos maduros para manejar las bendiciones de Dios. Algunos de nosotros podríamos perder el piso. Algunos de nosotros podríamos desenfocarnos de lo que realmente hemos sido llamados a hacer. Nosotros hemos vivido una experiencia propia como familia, como la familia Castellanos, que estamos siendo guiados por Dios. Hemos tenido un año de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios, porque hemos aprendido a ser guiados por Él. Ayer le comentaba al apóstol David y le decía, como mi esposo, que él le decía, quiero hacer tales y tales reformas y quiero poner en práctica algunos proyectos que tengo. Y en el mismo momento le decía yo a él, pero nunca si no está esto bajo las manos del Señor. Porque el Señor me ha enseñado, amados hermanos, paso a paso, lo que Él quiere de mí, de lo que Él quiere de mi trabajo secular. Y me ha mostrado su mano y me ha frenado a hacer cosas que en mi sabiduría humana creo que son buenas y creo que son rectas. Y saben, algunas veces las he espiritualizado. Sin embargo, no ha sido la voluntad de Dios y Dios me ha ayudado a frenar, me ha enseñado a través de resultados que no son obviamente los que yo esperaba, que no es así como Él quiere bendecirme. Y miren, hermanos, si no tenemos toda la comodidad para emprender algunos proyectos económicos, gracias a Dios no nos ha faltado nada.
Gracias a Dios hemos estado siendo prosperados y bendecidos por nuestro Dios, porque la bendición y la prosperidad no siempre tiene que ver con el dinero, y es algo que hoy quiero enseñarles. La fama que los hermanos de Jesús estaban recomendándole a él conlleva muchas situaciones en las que pudieron haberle beneficiado a Jesús económicamente. Sin embargo, él no había sido llamado para eso. ¿Y qué fue lo que le ayudó a Jesús a mantener los pies en el piso? La obediencia al Padre. Qué bueno es saber que Él quiere bendecirnos, pero necesitamos revisar nuestras vidas. Estamos seguros que si el Señor nos bendice, no saldremos del diseño de Él. Vamos a pensar y vamos a meditar en eso, hermanos. Debemos saber que Él es el dueño de todas las cosas y están a disposición de cada uno de nosotros. Pero debemos tener cuidado. Dice el versículo 5, porque incluso sus hermanos no creían realmente en Él. Puedo ver que las intenciones de los hermanos no era precisamente ni que Él se volviera famoso, ni que los discípulos conocieran los milagros que Él podía hacer, sino por el contrario, estaban con ciertas dudas, con cierta incredulidad. Mucho cuidado. Mire, Jesús no se dejó influenciar, aunque eran personas cercanas a Él. Y eso no lo sacó de contexto, no lo sacó a Él del diseño de Dios. Voy a leer el versículo 7 para continuar. Dice, el 6, perdón, dice, Jesús les dijo, este no es mi momento de irme, no todavía, pero ustedes pueden irse cuando quieran, porque para ustedes cualquier momento es correcto. Mire qué tremenda contestación de Jesús, ubicando, poniendo a los hermanos en una decisión, porque Él les dice, para mí el tiempo no ha llegado. Fíjense por qué en el versículo 1, Él no quería llegar a ese lugar, porque había gente que quería matarlo, pero Jesús sabía que no era el tiempo ni era la forma en que Él iba a morir. La forma que estaba destinada Él a morir era en la cruz. Por eso la importancia de cuidar nuestras vidas, amados hermanos. Nosotros, la pandemia vino, pero no es para nosotros. Por eso la importancia de cuidarnos. He oído tristemente algunos predicadores que dicen que la gente no sale porque no tiene fe. Esta no es cuestión de fe. Jesús no iba a ese lugar porque tenía que cuidar de su vida, porque ya había sido determinado su muerte en la cruz y Él no podía morir ni en ese tiempo ni de esa forma. La pandemia no es para nosotros. Debemos ser prudentes y cuidar de nuestras vidas, porque estamos destinados a otra cosa. Cuando nosotros entendemos y obedecemos a Dios, vamos a tener ese cuidado. Pero me encanta también que la obediencia me hace llevar a la gente a conocer su naturaleza. Y les dice a sus hermanos, pero ustedes pueden irse cuando quieran, porque para ustedes cualquier momento es correcto. Es decir, ustedes tienen propio albedrío, yo no. Yo pertenezco y yo me conduzco y yo vivo y amanezco y anochezco para bendecir y obedecer a mi Padre. Sin embargo, para ustedes cualquier momento es correcto. Mire, eso me marcó a mí, me marcó en mi negocio, me marcó en mi vida, porque a veces nosotros solamente nos guiamos
por una mecánica de vida. Tenemos un horario para levantarnos, tenemos un horario para desayunar, tenemos un horario para hacer nuestras actividades, tenemos un horario para estar con Dios. Eso es religiosidad. El Señor está con nosotros en todo tiempo. A veces son las 3 de la mañana. Hay semanas en las que a las 3 con 3 minutos, toda la semana el Señor me levanta a esa hora para estar con Él. Yo no le puedo poner un horario a Dios, ¿verdad? Pero dice, porque para ustedes cualquier momento es correcto. En otras versiones dice, para ustedes cualquier momento es propicio. Marcándoles siempre a la gente que a ellos no perdían nada, finalmente hacían lo que mejor les parecía. ¿Qué enseñanzas más grandes tiene este capítulo 7? Y que yo les invito a que ustedes lo lean hasta el final, porque hoy no vamos a leerlo hasta el final, pero deja mucho en nuestras vidas que nosotros podemos aprender del Señor. Versículo 7. Dice, el mundo no tiene razones para odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo dejo claro que sus caminos son malvados. Mire lo que hace la diferencia el vivir una vida de obediencia, un estilo de vida de obediencia. Qué diferente era o es obedecer a consecuencia de algo, ¿verdad? Como nuestros hijos, cuando nosotros le decimos, si no levantas tu cuarto, no va a haber postre. Entonces el niño aprende una obediencia condicionada, aprende una obediencia por conveniencia, ¿verdad? Cuando la esposa recibe su gasto, se ve sujeta a obedecer, porque si no obedece ya no le dan gasto. Eso no es así, amados hermanos. Nosotros debemos obedecer, y Jesús dice, el mundo no tiene razones para odiarlos a ustedes, pero me odia a mí. Mire cómo Jesús, las circunstancias y las situaciones contrarias no le llevaron a desobedecer a Dios. Si nosotros pudiésemos meditar en cada uno de los versículos que hoy el Señor nos está llevando a entender, podríamos ser alimentados todo el tiempo, amados hermanos. Mire, si nosotros aprendemos a obedecer en el negocio, en el trabajo donde estamos, a nuestro esposo, a nuestro jefe, a nuestros padres, sería muy diferente. Seríamos muy bendecidos, porque cuando nosotros tenemos un estilo de vida de obediencia, Dios abre las puertas. Dios abre bendición para cada uno de nosotros. Sin embargo, los vuelve a situar en su situación, en su naturaleza de ellos. Dice, el mundo no tiene razones de odiarlos a ustedes. ¿Por qué? Bueno, en la parte final del versículo, Jesús dice, porque yo dejo claro que sus caminos son malvados. Mire lo que hace la obediencia. Hizo a Jesús llamarle a lo negro negro y a lo blanco blanco. No vaciló en obedecer a Dios, no importando que el mundo lo odiara. Ay, hermanos, a veces nos metemos en situaciones en las que del día en día, en las que nosotros sí nos doblegamos por educación, por que la sociedad así lo requiere, por no buscarnos problemas. Pero a Jesús no le importaba eso. Él obedecía a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Es importante entonces que
en una situación de matrimonio en el que tú sabes que tu esposa te está manipulando para que le compres algo y tú quieres acceder por no buscar un problema, te determines a obedecer a Dios. Determínate a obedecer a Dios. ¿Cuántos esposos no les han pedido a sus esposas que las acompañen, que los acompañen a una cita de negocios en el que, pues sí, quizás sea importante la presencia de la esposa y ahí ella sabe que la van a obligar a tomar o a hacer cosas que no corresponden a una hija de Dios? Y acceden porque hay un cheque de por medio, hay una manipulación del esposo de por medio y el esposo le dice, si no me ayudas, no vamos a comprar esa casa allá en Las Brisas, allá en Diamante, allá en Dubái, ¿verdad? A Jesús no le importó. Él dice que les dejó en claro qué importante es saber que los hijos de Dios tenemos que dejar en claro cuando las cosas no provienen de Dios. Es importante entonces que nosotros nos ubiquemos en esta mañana y aprendamos la importancia de lo que conlleva obedecer al Señor como un estilo de vida. Vamos a continuar con el versículo 8 y dice: váyanse ustedes a la fiesta. Recuerden el versículo 2, me parece que decía que había una fiesta y era una fiesta que el pueblo se reunía una semana completa para recordar los milagros y las cosas que Dios había hecho en el desierto con ellos, la manera en que el Señor les había provisto, y era un tiempo, me imagino, de regocijo. Y dice que Jesús les dijo: vayan ustedes, yo no iré a esa fiesta porque no es mi momento de ir. Jesús, sabiendo los tiempos, lo delicado que era, porque en ese momento, pues, como lo mencioné anteriormente, la gente lo buscaba para acabar con él. Pero me muestra el versículo 9, que él, una vez que dijo eso, se fue a Galilea y se quedó ahí predicando. Y el versículo 10 me dice: después de que sus hermanos se marcharon para ir a la fiesta, Jesús también se fue, pero no abiertamente, sino que se mantuvo oculto. Miren, pareciera que hay algo ahí como que no estaba bien en Jesús, ¿verdad? Él dijo que no iba a ir a la fiesta, pero se detuvo en Galilea. Dice el versículo 9, que estuvo en Galilea por un tiempo, pero después de que los hermanos se fueron, entonces sí él, de manera oculta, y me imagino que cuando habla de oculta, habla de no dar a conocer quién era él. Entonces él asiste de manera oculta a la fiesta. Y miren lo que pasa en esa fiesta. Dice en el versículo 11: ahora los líderes judíos en la fiesta estaban buscándolo. Por eso Jesús no podía ir abiertamente a esa fiesta. ¿Por qué les dijo a los hermanos que no iban a ir? ¿Recuerdan ustedes cuando los hermanos lo incitaron a él a darse a conocer con sus milagros, maravillas y hacerse famoso? Bueno, pues Jesús sabía de las intenciones de los hermanos, sabía que no eran personas confiables para decirle: miren, voy a ir, pero de forma oculta, no quiero que nadie sepa que estoy ahí. Y dice, y no dejaban de preguntar: ¿dónde está Jesús? Muchas personas entre la multitud se quejaban de él. Algunos decían: él es un buen hombre, mientras que otros discutían: no, él engaña a la gente. Pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente acerca de él porque tenían miedo de que los líderes judíos les pudieran hacer algo. Era una situación de mucha tensión. Yo creo que Jesús quería estar en ese lugar y oír las grandes maravillas que Dios había hecho en el desierto con ellos. Sin embargo, lo que a mí me enseñó esta escritura fue
que Jesús, ni aun con las personas más allegadas, eran sus hermanos, les confió lo que Él iba a hacer. Amados hermanos, obedecer a Dios conlleva a veces no decirle ni a la persona más cercana lo que vas a hacer. Y no porque sea malo, Jesús no estaba haciendo nada malo. Sin embargo, la obediencia nos enseña a ser prudentes. Amados, dicen que uno no sabe, no me sé el refrán, pero la cosa va ahí por que uno sabe con quién se casa, pero no se sabe con quién se divorcia, de quién se divorcia. Porque algunas veces confiamos tanto, ¿verdad?, en la pareja y les decimos y les contamos todo. Jesús, la obediencia al Padre lo llevó a Jesús no a no confiar de nadie, sino a guardar lo que venía de Dios y no a exponer su vida. Yo me imagino que si Él les ha dicho a sus hermanos, voy a ir encubierto, los hermanos en esa fiesta lo hubieran delatado, hubieran dicho ahí en secreto, ¿verdad? Así como cuando hay una fiesta y las mujeres ven entrar a una mujer a la fiesta y una dice, se operó con fulano de tal, ¿verdad? Y de repente, cuando la chica ya se sentó en la mesa, media fiesta ya lo sabe. Me hace recordar hoy cuando quedé embarazada de Fernanda, estaba yo en la parte baja de la iglesia y mi mamá me decía, tú tienes algo que decirme, yo sé que tienes algo que decirme. Y yo le decía, sí, madre, pero no te lo puedo confirmar todavía. Y bueno, hubo ahí un poquito de jaloneo, ¿verdad? No enojo. Y le dije, mami, creo que estoy embarazada, pero no quiero que nadie lo sepa hasta que no me entreguen las pruebas. Amados hermanos, en lo que yo subía la rampa, iba saludando a algunos hermanos, mi mami, por la emoción, lo sé, ya había llamado, ya había hecho alguna llamada por ahí. Y cuando yo llegué al portón de la iglesia, los que conocen el portón, pues escasamente es 1 minuto caminando y ya es mucho. Venía pasando mi hermana y mi sobrina en la camioneta y bajaron los vidrios de la camioneta y me hicieron así. Fue cuando yo volteé y supe que mi mamá ya les había informado de eso. Nos ha llenado de mucho gozo recordar esa experiencia, pero porque fue algo pues que no afectó la vida de nadie, ¿verdad? Pero qué tremendo hubiera sido que Jesús le hubiera comentado a alguno de sus hermanos, voy a ir, quizás al más recatado, al más serio. Hay cosas que no debemos decir, no porque sean malas, sencillamente porque tenemos que guardar las cosas del Señor. Mucho cuidado con eso. Muy bien, no me vayan a acusar después de que ya no quiero que le cuente nada a su esposa, pero debemos tener cuidado sobre todo en las cosas del Señor. Muy bien, dice el versículo 14 y ya casi vamos a terminar. Dice, durante la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y el versículo 15 nos habla, dice, los líderes judíos estaban muy sorprendidos y preguntaban cómo es que este hombre tiene tanto conocimiento si él no ha sido educado. Estos hombres se referían a que Jesús no había sido preparado en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, amados discípulos, otro de los beneficios de obedecer al Señor es que Él va a formar nuestra vida, porque dice que ellos se sorprendieron de ver y dicen otras versiones con la autoridad que Él hablaba, con la destreza que Él manejaba la escritura, no habiendo estudiado.
Estoy en contra de que los chicos y de que las personas no se preparen. Estoy a favor de los estudios, de que la gente se prepare en el ámbito profesional y aún en el espiritual, pero no para llenarnos. Jesús lo que decía y lo que sabía era porque lo vivía. Y me encanta lo que dice el versículo 16. Dice, Jesús respondió, mi enseñanza no viene de mí. Es decir, no es lo que yo soy, no es lo que yo sé, no es lo que yo leí, no es lo que yo vi en internet, sino de aquel que me envió. Qué increíble, qué precioso es saber que la obediencia proporciona un nivel en el que la gente estudiada, en el que la gente que tiene la preparación, nosotros como hijos de Dios, obedeciéndole a Él, los podemos superar. Y ya lo he visto chicos, he visto niños en Misión Cristiana El Calvario superar a predicadores. No se trata de superar, no se trata de saber más, se trata de que son niños, son adolescentes, que han conocido al Señor y que no hablan de sí mismos, sino que hablan de lo que han conocido al Padre. ¡Qué tremendo! Hubo un tiempo en Misión Cristiana El Calvario donde nosotros vimos que los discípulos empezaron a superar a los discipuladores y los discipuladores se preocupaban y algunos discipuladores empezaron a superar a los pastores y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la obediencia a nuestro Dios, hermanos, nos lleva a un nivel en el que la gente se va a asombrar. Recuerdo alguna anécdota que mi esposo contaba de su abuela. La abuela Rosita no tuvo oportunidad de prepararse. Sin embargo, dice mi suegra que ella aprendió a leer a través de la escritura. Sin ir a la escuela, la abuela aprendió a leer por el amor que le tenía al Señor. Ella sabía que era importante compartir la palabra. La abuela aprendió a leer, cosa que algunas personas creen que por su edad ya no pueden hacerlo. Qué importante entonces saber que la obediencia a nuestro Dios nos puede llevar a niveles a los que usted no esperaba. Mire qué hermoso saber que Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. Estos líderes judíos nacían y eran preparados para eso. Sin embargo, Jesús, al obedecer a Dios y al tener una relación correcta con Él, los superaba y le permitió ubicarlos también a ellos. Dice el versículo 17, cualquiera que escoge seguir la voluntad de Dios sabrá si mi enseñanza viene de Dios o solamente hablo por mí mismo. Qué tremendo saber que la obediencia es vida, es estilo de vida. Que Jesús decía que cualquiera que siguiera la voluntad de Dios tendría la capacidad de saber de dónde provenía esa sabiduría que él tenía, esa revelación que Jesús tenía en ese momento. Qué tremendo, hermanos, y qué hermoso saber que la obediencia nos puede llevar a todas estas situaciones. Dice el versículo 18 y ya casi voy a terminar. Aquellos que hablan por sí mismos quieren glorificarse a sí mismos, pero aquel que glorifica al que lo envió es veraz y no engañoso. Qué lindo. Jesús ubicando a estos hombres y diciéndoles que ellos estaban así porque lo que hablaban era de sí mismos. ¿A qué nos lleva esto, amados hermanos? Debemos cuidar no estar hablando de nosotros mismos, que al compartir las cosas del Señor no estemos glorificándonos nosotros. Y dice que el que glorifica al que lo envió, el que obedece,
glorifica a Dios. Este es veraz y no engañoso. Esa palabra veraz me encanta. Me encanta porque nos lleva a ser de una pieza. Nos lleva a ser ejemplo. Nos lleva a ser notorios. Nos lleva a que nada nos detenga. Y esos son los hijos de Dios, los que son veraces y no engañosos. Dice el versículo 19, Moisés le dio a ustedes la ley, ¿no es así? Sin embargo, ninguno de ustedes guarda la ley porque están tratando de matarme. Y ya entra Jesús y es lo que yo les invito a seguir estudiando la palabra del Señor, porque ellos lo criticaban a Jesús y querían matarlo, y Jesús les dice: lo que ustedes dicen creer no es verdad, porque ustedes quieren matarme. Y más adelante les habla acerca de que era permitida la circuncisión para un niño en día sábado, pero ellos lo juzgaban por haber sanado a alguien en día sábado. Yo les invito a que sigan aprendiendo del Señor, terminando este versículo allá en casa y aprendiendo la importancia de la obediencia a nuestro Dios. Qué bueno será, amados hermanos, que nosotros en este tiempo en el que para la gente del mundo sin duda es difícil, para nosotros, teniendo un estilo de vida de obediencia a nuestro Dios, las cosas no van a ser igual, no pueden ser igual. Qué bueno es que nosotros podamos entender esa palabra hoy. Qué bueno es que nosotros podamos entender que Dios quiere bendecirnos y quiere llevarnos al entendimiento de su palabra. Pero no se podrá hacer si no se paga un precio. Todo tiene un precio, todo tiene una condición, y la condición es que hoy nos determinemos, Misión Cristiana del Calvario Acapulco, a obedecer a nuestro Dios. Quiero por último leer un versículo, lo tengo aquí anotado. Está en Oseas y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes lo lean allá en casa. Está Oseas capítulo 10. Les voy a dar la oportunidad para que lo busquen, porque Oseas no es un libro muy común, pero está en Oseas capítulo 10 y el versículo es el 12, y usé una Biblia que me gusta mucho, en inglés es la amplificada, que traducida al español nos ayuda a clarificar mucho lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos. Yo lo compartí en Facebook y me encanta ver cómo Dios nos insta a volvernos a Él, en obediencia a Él. Y dice Oseas 10:12 en la versión amplificada: planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Qué versículo más hermoso que Dios nos regala esta mañana. Que hoy podamos entender que cuando nosotros plantamos algo, y en esta versión nos habla de plantar semillas de justicia, nosotros vamos a cegar una cosecha de amor del Padre. Qué hermoso saber que nosotros tenemos la oportunidad de sembrar esas semillas de justicia. Qué importante entonces no ser injustos al querer tener una vida próspera y bendecida cuando nosotros no obedecemos a Dios. Eso no es justicia. Sembremos semillas de justicia que recibiremos esa cosecha de amor. Y me encanta cuando nos ubica en que nosotros debemos arar una tierra dura
Dice ahí la versión, aren el suelo duro de sus corazones. No sé qué te ha llevado a desobedecer a Dios. Una vida en falsedad, un mal modelo, una decepción. ¿Viste a algún hermano hacer algo incorrecto? No sé qué es lo que ha endurecido tu corazón. Muchas veces, amados hermanos, somos nosotros mismos quienes endurecemos nuestro corazón, que provocamos que se endurezca nuestro corazón. Miren, de mi buen corazón a veces salen cosas. Por ejemplo, invitar a alguien a comer a la casa o allá al origen. De verdad lo hago con mucho cariño, me gusta compartir con los hermanos. Sin embargo, cuando ya estamos en el área del servicio y de organizar, mi corazón se empieza a endurecer porque empiezo a organizar. Hago una lista, necesito esto, necesito aquello, necesito que todo esté limpio, el agua, en fin, los que han venido a compartir conmigo saben que me esmero en servirles. Y se vuelve en tensión. Eso que salió de mi buen corazón y mis grandes ideas se las comparto al apóstol y le digo, ¿por qué no invitamos a fulano a la casa o al origen? Y esto y esto. Y después de mi buen corazón, de ese mismo buen corazón que se prestó para hacer cosas buenas, empiezo a ponerme tensa, empiezo a ponerme molesta porque nadie me ayuda, porque nadie me colabora, porque nadie me entiende, porque nadie decora la mesa como yo. A veces esas cosas tan chistosas, espero que se estén riendo allá en casa, endurecen nuestro corazón. Y la Escritura dice, aren el suelo de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Amados, es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón para que estemos listos para recibir la instrucción de Dios. Cuando usted tiene un corazón endurecido, ¿sabe qué es lo que dice? Ay, eso yo ya lo leí, eso yo ya lo vi, eso lo han dicho, de obedecer lo han dicho todo el año lo han dicho. Un corazón endurecido, un corazón que quizás ya no está listo para recibir la instrucción de Dios. Dice, pero ahora, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Mire qué lindo. Y hace unos momentos les decía yo eso. Podemos entender, vendrán tiempos de mucha bendición, pero la gente le llama bendición a tener dinero. La gente le llama bendición a tener propiedades. Le llama bendición a traer unos tenis de 20,000 pesos. Le llama bendición a viajar a Estados Unidos. Y aquí dice que nos va a dar una vida próspera y tranquila. ¿Es lo que necesitamos? Este tiempo de festejos que el mundo, que la mercadotecnia triunfó, en la que nos piden ropa, regalos, pero ¿quién dijo eso? Es tiempo de vivir, dice la gente, en familia y gozar en familia. Amados hermanos, en mi casa todos los días es Navidad. Todos los días disfrutamos de estar juntos. Todos los días la mesa está arreglada. Todos los días se sirve como si fuera para el Señor, porque es cuando yo atiendo a mi esposo y a mis hijos, estoy atendiendo al Señor. No hay tiempos de Navidad. Él nació en nuestros corazones y debemos festejarlo todos los días de nuestra vida. Pero la mercadotecnia nos lleva
a decirnos y hacernos sentir mal porque no tuvimos para un pollo, porque no tuvimos para una ropa buena. Amados hermanos, eso no es importante. Dios dice que limpiemos nuestros corazones para recibir la instrucción, porque es tiempo de que Él nos dé una vida próspera y tranquila. ¿Cuántos gastaron, invirtieron en cenas, en pavos y en derrochar? Pero cuando llegó la hora de que los invitados llegaran, se respiraba odio, se respiraba falta de perdón, se respiraba inconformidad. No, Dios no nos llamó a eso, hermanos. Definitivamente no nos llamó a eso. Es un tiempo de reflexionar, que este año el Señor nos permitió estar vivos y que podemos continuar siendo transformados por Él. No importa lo que cenes, que tú seas prosperado por Dios y que tú seas bendecido por Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en tranquilidad con Él. Qué bueno que esta mañana pudimos compartir la palabra del Señor y aprender todo lo que la obediencia conlleva, pero todo lo que la obediencia provoca. Qué bueno, Misión Cristiana del Calvario, que todos estos puntos que hoy el Señor ha enseñado a través de la vida de Jesús puedan producir en nosotros cambios, puedan producir en nosotros un estilo de vida en el que nosotros podamos disfrutar ser hijos de Dios. Debemos disfrutar ser hijos de Dios y determinarnos en esta mañana a obedecer al Señor. Quiero agradecerles el tiempo y quiero orar para que podamos darle continuidad. El apóstol tiene un aviso que darles a ustedes en esta mañana, pero quiero orar para que esta palabra se afiance en nuestros corazones. Oremos pues al Señor y bendigamos su nombre. Gracias, Padre, gracias porque hoy en esta mañana tú nos has mostrado tu palabra que es verdadera y eficaz en nuestra vida. Gracias porque tú nos has mostrado cada ámbito en el que la obediencia nos ayuda a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestros sentimientos, nuestras relaciones. Nos has enseñado, Señor, a saber distinguir los tiempos tuyos para tomar decisiones importantes en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, Padre, porque la obediencia planta nuestros pies en no tener una identidad equivocada ni desbordada cuando nosotros recibimos tus bendiciones. Gracias porque la obediencia nos mantiene, Señor, sobrios en ti. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos ha enseñado que nosotros sí bien podemos confiar en la gente, debemos saber guardar las cosas que provienen de ti. Gracias, Padre, porque la sabiduría nos guarda, pero también nos ayuda a superarnos, a que la gente pueda ver que nosotros no somos ignorantes, sino que tu palabra nos reviste de sabiduría. En fin, Señor, muchas gracias porque la obediencia es indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque en esta mañana, creo el último domingo de este año, podemos bendecir tu nombre y exaltarte a ti, disponer nuestra vida, determinar nuestra vida para obedecerte a ti, porque definitivamente tienes y quieres lo mejor para tus hijos. Hoy te bendigo por cada uno de los discípulos que pudieron ver esta transmisión o que la van a ver en repetición, porque sé que es tu Espíritu quien nos edifica.
Eres tú, Señor, a través de tu palabra, quien edifica a la iglesia, y por eso en esta mañana te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero saludar a nuestros hermanos que hoy están aquí conectados, pero lo va a hacer el apóstol David y también quiere saludarles, así es que le voy a dar el tiempo a él. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una verdadera bendición el poder agradecer su sintonía, y nos están viendo en YouTube nuestra hermana Rosy Agustín, América Solano, Josué Miranda, Amador, Carlos Alvarado Cruz, Aida Medina y Dalma Fernández en Guatemala. Un abrazo y saludo a nuestros hermanos allá en Guatemala. Emitacano, Roberto Gonzalitos, Daniel Velasco, Adolfo Miranda, que nos mira allá en Pachuca, Hidalgo, Lina Gallón, Tommy Rayón, Alex García, Ruth Tijero, nuestra hermana Elsa Rivera allá en la Ciudad de México, Iracema García, César Arenas allá en la Ciudad de México también, toda la familia César de Arenas Hernández y familia, Jesús Sánchez, Sara Alvarado en Guatemala, un saludo a nuestra hermana Sarita, Jorge García aquí en Acapulco. También a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, Elizabeth Castellanos, Ana de la Rosa, César Yaret Castro, nuestra hermana Socorro Lucas Solís, nuestra hermana Toñita Jacobo allá en Toluca, un abrazo a nuestra hermana allá en Toluca, Inés Garibay, Silvia Balbuena, nuestra hermana Malena Guzmán Reyes allá en Pachuca, Hidalgo, nuestra hermana Lidia Rodríguez, Angélica Viviano Morales, a Violeta Escamilla Lugo, a nuestra hermana Leslie y Mario Urioso, Domi Solís, Marcelo Hernández, Tete Cejudo, Sandra Patricia Lazareno. Saludos a nuestra hermana Didi allá en Baja California, a nuestra hermana Linda Solís, a Jesús Francisco Cipriano, a Marisela Mendoza, a nuestra hermana Tere Tijero también, nuestra hermana Tete Méndez Viviano, a nuestra hermana Lupita Mesa, nuestra hermana América Solano, a nuestro hermano Fidel Marín. Bendiciones a nuestra hermana Marisela Mendoza, Francisco Galeana Rico, allá en Cihuatanejo, nuestra hermana Marta Medina, a nuestra hermana Selene López también en Cihuatanejo. Que el Señor les bendiga, les deseamos un feliz año nuevo, Cena del Señor. y que el Señor esté derramando sus bendiciones. Quiero informarles que el día 31 estaremos celebrando la Cena del Señor a las 10 de la noche para despedir el año y recibir el año nuevo. Así que les esperamos que se sintonice a las 10 de la noche para despedir el año y recibir el nuevo con la Cena del Señor. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, apóstol. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Les amamos.